ahora con el panel de Inteligencia Artificial que conecta. Para hablar de este tema nos acompañan Mariela Fiorenzo, Senior Office Manager de Telecom Argentina. Bienvenida, Mariela. Gracias. Pablo Abad, Engineer MVP de Despegar. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y Alejandro Susenberg, CEO y fundador de Botmaker. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar con una pregunta general. Hoy en día se habla de empresas que son data-driven, pero ya se da un paso más allá y en el caso de Telecom, por ejemplo, plantean que son AI-driven también. ¿Cómo sería eso, Mariela? Bueno, creo que igual eso es como un camino, es como la transformación, uno nunca deja de transformarse y en esto de ser data y AI-driven siempre como nos aparecen nuevos desafíos, pero es esto de empezar a que las decisiones que tomamos desde las áreas de negocio estén impulsadas por, ya sea por el uso de los datos como por los modelos de inteligencia artificial, tanto los tradicionales como todo lo nuevo que trae la IA generativa, entendiendo que viene a optimizar mucho de los procesos que ya la compañía tenía, digamos, y también a poder encontrar nuevas oportunidades de negocio a partir del uso de inteligencia artificial y de los datos. Es un proceso, estamos fortaleciéndonos muchísimo desde todas las áreas, estamos tratando de dejar de concentrar todo desde las áreas de data y que el negocio empiece ya también a tomar un poco a la AI dentro de su core. Así que eso creo que es lo que nos va convirtiendo cada día más en compañías data y driven. Bien. Y en ese proceso, ¿cuál te parece que serían hitos clave para que avance ese proceso? Yo creo que para nosotros, hito clave, tener la transformación, que la transformación sea parte de la agenda de una compañía. Hoy entendemos que la inteligencia artificial forma parte de las agendas de la transformación. Parte de lo que a nosotros también nos ayudó mucho a este impulso es toda la cloudificación de nuestras plataformas. Eso impulsó muchísimo el desarrollo de todos los procesos de data, inteligencia artificial y tecnológicos, ¿no? En línea general, son cosas que no van desacopladas, la tecnología junto, ¿no? Con inteligencia artificial. Y después también todo lo que tiene que ver con lo cultural, que es algo que hoy hay que tenerlo contemplado dentro de esto de querer ser data-driven. Todas las acciones de adopción, de reskilling, de upskilling. La tecnología, si las personas no lo adoptan y no se preparan para eso, por sí solas no nos traen ningún resultado. Bien. Algo clave que dijiste, Mariela, que me resuena mucho, es esto que estamos buscando todos de poder sacar a la tecnología del nicho, del equipo de tecnología y lograr, especialmente con esta moda de IA generativa, el que las áreas de negocio empiezan a usarlas como una herramienta más. Como usan otras herramientas, pero de alguna manera nosotros perseguimos todo el tiempo cómo sacamos esto del nicho, cómo hacemos que la empresa piense con IA, que se desafíe y que no dependa de nosotros para habilitarlos. Sí, es un cambio de mindset. Claro. ¿Y cómo están impulsando ese cambio en Despegar? En Despegar, nosotros tenemos un grupo tecnológico bastante grande y hacemos cosas hacia los usuarios, pero si lo tengo que pensar hacia adentro, a nosotros nos gusta mucho jugar, así que lo que hicimos fue una competencia interna. Hicimos una suerte de olimpiadas internas donde desafiamos a los equipos a que transformen su día a día. Somos una empresa muy acostumbrada a reinventarse, así que la verdad que el problema de eso fue la cantidad de proyectos que llegaron para hacer. Algunos espectaculares, estamos viendo cómo implementarlos, de hecho, pero el objetivo siempre fue generar esa conciencia de que esto es una herramienta que ya está al alcance de todos. Claro. ¿Y les pasó que los empleados por ahí de la empresa ya usan inteligencia artificial por su cuenta, digamos, para sus cosas, incluso para impulsar la productividad? Sí. Como todos estamos descubriendo, así que empezamos como la mayoría preguntándole a la gente y la verdad que nos sorprendió. Nuestra primera encuesta nos dio que casi el 80% de la gente usaba algún tipo de herramienta. Así que la gente de compliance, la de seguridad, entró en pánico primero porque no teníamos herramientas corporativas. Suele pasar. Claro. Hicimos lo que uno hace, acompañémoslos y empezamos a transitar el darles herramientas. Bien. A ver, nosotros
somos una plataforma de inteligencia artificial para que las empresas puedan conectarse con consumidores, con clientes o con usuarios en general. Así que nuestro trabajo está en ayudar a las empresas a implementarlo, principalmente a través de lo que hoy conocemos como agentes o chatbots. Así que lo vivimos el desafío de transformarse en una empresa que usa IA. A grandes rasgos yo diría que hay como, para hablar en dos categorías, las empresas que están adoptando los modelos de lenguaje, los LLMs, más que como para ser AI-driven, sino para empezar a usar o a construir aplicaciones y casos de uso que tengan a los modelos de lenguaje con inteligencia artificial como base. Claro. Es decir, donde la interfaz de todo lo que hacen pasa a ser el lenguaje y ya no una aplicación móvil o no algo, digamos, no una web, sino el lenguaje empieza a ser. Y el lenguaje se da en el chat, se da normalmente o en la llamada de voz. Con lo cual cada vez estamos viendo más compañías, inclusive gobiernos. Nosotros trabajamos con el gobierno argentino, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con muchos de los gobiernos en el país para ayudar a crear interfaces conversacionales. Pero después están, que también es muy interesante, las empresas que están usando los datos para aprender de sus usuarios, que muchas veces son sus clientes, a veces son sus distribuidores, a veces son sus colaboradores, pero cómo las personas usan su servicio para que la inteligencia artificial los ayude a hacerle la vida más fácil o personalizar esa experiencia del consumidor. Si vos podés entender cómo usan tu producto, o cómo usan tu web, o cómo usan tus cosas, vas automatizando. El caso más clásico que se me ocurre es Tesla. Ve cómo la gente maneja y a partir de cómo la gente maneja termina construyendo con inteligencia artificial la automatización del manejo, de la experiencia de manejar. Pero eso es aplicable a un montón de cosas, ¿no? Es decir, cada empresa, más allá de usar los modelos de lenguaje, que está al alcance de todos prácticamente hoy, hay un gran desafío en, bueno, cómo uso y empiezo a capturar los datos de cómo mis usuarios, principalmente mis clientes, mis consumidores, usan lo que yo proveo. Claro. Para hacer esa experiencia más personal, más automática, más accesible, ¿no? Y eso es muy introspectivo de cada compañía. Es decir, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Qué datos están generando mis clientes que yo no capturo? En cómo lo usan, cómo lo navegan, ¿no? Me imagino en el caso de Despegar también, por ejemplo, cómo usan la web. Todo lo que pasa en la web como un potencial de datos enorme para hacer esa experiencia de comprar, de obtener servicio más fácil. Sí, y lo que contaste refleja mucho nuestros aprendizajes del año pasado. El año pasado nosotros decidimos hacer un asistente usando estas tecnologías nuevas y primero nos encontramos con un desafío que por ahí era específico, que es en lo que es turismo, lo que son las experiencias de turismo. El texto es como que se nos quedaba corto en nuestras ideas originales, así que nos planteamos cómo construimos una idea de experiencia multimedia, donde podamos darle imágenes, sonidos a la gente, porque teníamos el desafío de conocerlos un poco más y llegar mucho antes que en la compra, que es por ahí la parte tradicional del ciclo de vida donde estamos. Cómo inspirábamos a la gente a elegir a dónde ir, cómo lo aconsejábamos de acuerdo a sus gustos, cómo lo escuchábamos. Y construir Sofía, que fue nuestro asistente, la verdad que fue un aprendizaje que nos hizo cambiar muchas veces de rumbo por esto mismo. Al salir de la rigidez de lo que es el sitio web o la aplicación, empezamos a capturar insights de los usuarios que no teníamos. O sea, ¿qué llevaba a un usuario a elegir un lugar sobre otro? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué intereses, hobbies que aparecían? Y la verdad que el desafío de incorporar eso en la forma que evolucionábamos el producto fue un cambio radical en la forma de hacer evolucionar a todo ese asistente. Y yo creo que la hiperpersonalización, que es lo que hoy nos está habilitando la inteligencia artificial generativa, en donde vos hoy podés poner los textos no sé, de los comentarios que hacen, de encuestas que uno también le manda a sus clientes, logren interpretación que antes nos quedábamos cortos porque nada más podíamos mirar desde lo transaccional de lo que hacía un cliente y hoy podemos hasta conocer qué es lo que siente y qué es lo que piensa, lo lindo y lo feo, ¿no? Y podemos corregir y podemos recomendar y podemos hacer acciones que cada vez sean más a la medida de cada uno y no como, bueno, las grandes masas a las que antes se enviaba una campaña, una recomendación.
Claro, la hiperpersonalización. Ese término creo que da en el clavo. Y para las empresas esto tiene un impacto que es la expectativa del usuario, del consumidor común, se está elevando. A las nubes. Se está elevando. Si vos llamas a una empresa y te atiende un IBR común, normal, no personalizado, inclusive que te repite lo mismo que cuando llamaste ayer, las mismas opciones, que tengo que volver a identificarme, que yo ya me acuerdo de memoria que tengo que apretar, ya es una experiencia que se siente del pasado. Y lo mismo si hablas, si es un chat no inteligente, ya te posiciona como marca inclusive. La expectativa de los consumidores está creciendo mucho y esperan que, bueno, si hablo, que la respuesta sea adecuada, ¿no? Y quizás no automatizada quieren y hablar adecuada. con una persona en primer lugar. Quizás esperan una IA que sea muy buena. No sé si eso es así. Yo el fenómeno que estoy viendo, que es algo que nos llama mucho la atención cuando analizamos la interacción, es la gente nos sorprende por cómo humaniza a estos sistemas y les habla como si fuese una persona. O sea, se saludan. O sea, nosotros a veces le pedimos al asistente que sea polite, que ayude. Pero la gente, hola Sofía, ¿cómo estás? Y yo estoy bien, le cuenta sus penas. Sofía hace de psicóloga a veces. Es increíble cómo la gente, por haber cambiado un poco la forma y parecer más natural, humaniza a estos sistemas. Y eso es como dice Alejandro, sube mucho la vara porque donde la respuesta se vuelve más robótica o más de libreto, la gente es como que de golpe se da cuenta y cambia totalmente la forma de interacción. Sí, se nota. Yo creo que el éxito es eso, ¿no? Cuando del otro lado no se da cuenta si está hablando con una IA o está hablando con una persona. Ese creo que es la clave del éxito. Sí, el mundo de las respuestas enlatadas, que sobre todo en lo que es atención al cliente era muy común, que las personas tienen digamos, los agentes de atención tienen unas respuestas ya prearmadas, se está terminando. No aplica. Inclusive los agentes humanos que usan respuestas prearmadas parecen robots, ¿no? Dicen, pero está teniendo un robot. No, es un humano. Lo que pasa es que la respuesta está prearmada. Entonces, la inteligencia artificial, uno de los impactos para el usuario y el consumidor tiene una expectativa mayor. Y yo creo que empieza a dividir las aguas de las empresas que adoptan, que incorporan y que empiezan a cruzar el charco, y empresas que no lo están haciendo. Las personas que trabajamos en las empresas usamos IA. Como decías, el 80%, tal vez el 100%. En algún momento lo usás a nivel personal o para trabajar o para hacer un montón de cosas. Ya investigar sin usar la IA yo diría que es un error, porque todo lo que haces, pregúntale a la IA también que te va a completar, te va a ayudar, te va a evitar errores. Y es un cambio muy, muy pervasivo, porque a diferencia de otras tecnologías que eran muy en cierto nicho, en algo, la IA es como que abarca todo el conocimiento humano. Entonces, ¿estás en tecnología? Usa IA. ¿Estás en literatura? Usa IA. ¿Estás haciendo una investigación médica? Usa IA. Bien, les consulto este cambio, ¿no? Que se está desarrollando de manera, no desde las áreas de tecnología ya solamente, sino como en bloque en todas las empresas. ¿Cómo es la cuestión de la gobernanza que vos me habías comentado, que es un tema interesante para desarrollar? Bueno, recién lo mencionaba, ¿no? Esto de que está tan free todo, tan accesible. Bueno, empezaba a pasar esto, que nos habrá pasado a todos. Y yo estoy usando esto, que entré con una cuenta free por tantos días. Y bueno, el riesgo de que no vayan solamente temas personales, cuestiones personales, sino que terminen siendo datos de la compañía, con todos los riesgos que eso también implica, ¿no? No solamente, siempre por ahí se hablaba mucho del riesgo de las alucinaciones, pero no es el único riesgo, ¿no? También generamos ciertos expuestos. Claro. Lo que nosotros empezamos a trabajar, a la par que empezamos a avanzar con pruebas de concepto con los partners con los que nosotros solemos trabajar, formar un equipo, lo llamamos Gen AI Office. No es un área dentro de la compañía justamente por esto, porque lo que buscamos es que el conocimiento esté... Es transversal. Claro, que sea autoservicio, digamos, ¿no? La AI. Pero como todo lo que es autoservicio, tiene que tener una capa de governance por múltiples razones. Una de ellas es también para que haya equipos que estén definiendo cuáles son las herramientas que estén homologadas, que eso por detrás implica los acuerdos con los partners, que estamos dispuestos a cubrir de riesgos, que otra parte la cubren los partners. Para eso tuvimos que subir a esa mesa y a ese equipo áreas con las que
no son meramente tecnológicas, y armar esa capa de governance da mucha tranquilidad y uno puede armar una plataforma en la que dicen, bueno, esto es lo que hoy, en nuestro caso, Telecom, tiene como modelos homologados, que tenemos ya más de 50 modelos homologados, que se pueden usar con total tranquilidad, se pueden poner los datos de la compañía y pueden explorar. Después también tenemos el tema de los costos, ¿no? No son tecnologías que hoy en día sean... no sé si es accesible, pero cuando lo queremos escalar a toda una compañía, se vuelve algo costoso. Y lo que a veces suele pasar es que en la exploración nos olvidamos de armar realmente el caso de negocio, ¿no? Entonces está bien explorar, pero también tiene que tener un sustento de el para qué lo vas a implementar, Claro. cuál es el ROI de este caso que traes. Entonces, bueno, tener también lo que se llama el FinOps de este tipo de soluciones en esta capa de governance para acompañar a las áreas, bueno, es dentro de todas estas cosas que llevamos dentro de esta capa de governance que creo que ayuda a ordenar mucho dentro de una compañía. Genial. ¿Y Pablo? Y ¿En Despegar? estamos también en una generación que no nació con IA, entonces hay mucho trabajo de reconvertir y de aprender a usar estas herramientas. O sea, las alucinaciones, que es por ahí el miedo que teníamos todos al principio, tenían que ver con entender que estas herramientas no son el oráculo que tiene todas las verdades, sino que son una fuente de información más que hay que estudiar críticamente. Invertimos mucho en entrenar a la gente en uso responsable de las herramientas y en ese sentido creemos que es una cuestión de tiempo hasta que vengan las generaciones que van a tener esto tan natural como nosotros. Por ahí vimos la transformación de los celulares en su momento. O sea, la gente se va a volver AI native, como le llamamos en la industria dentro de poco. Pero ahora hay que acompañarlos. Hay que acompañar. Sí. Bien. Sí. Alejandro, sí, contame. No, a ver, la gobernanza es un temón. La verdad que es muy importante porque además es como si finalmente toman las decisiones, se adoptan y se incorporan y los riesgos que implica. Nosotros de cara adentro hay un debate muy común, ya muy llano, que para no llamarlo gobernanza como algo tan estratégico, que es si dejamos que la IA grabe nuestras conversaciones, nuestras reuniones, las internas. Probablemente los datos más sensibles de una compañía se dan en las reuniones, y sobre todo en las reuniones internas o reuniones con clientes clave. Y hay algo que pasa muy común, es dejamos grabar las reuniones, que la IA tome notas o no. Porque los datos de esas notas van a parar a lugares que no conocemos, sobre todo modelos de lenguaje. Claro. Y si mañana alguien pregunta algo que probablemente hablamos en una reunión a la IA, se puede escapar No tenemos garantía de que no se va a escapar cuáles son los planes de la compañía para el año 2026. A ver, si se conversó en una reunión y fue grabado en una reunión, aunque sea para productividad, para tomar notas, estas IAs que toman notas, ¿quién me asegura que si mi competidor le pregunta a la IA cuáles son los planes de esta compañía, de BotMaker para el 2026, no esté disponible? O se cargan los datos financieros para hacer resúmenes, reportes, agregados. O sea, el tema de dejar que la IA actúe en qué lugares, de qué manera, y después el enforcement, ¿no?, de la gobernanza. Es decir, ¿cómo lo hago cumplir? Claro. Es muy costoso hacer cumplir una ley de gobernanza dentro de una compañía. Los clientes nos los piden, nos exigen. Nosotros estamos muchas veces del lado del partner, Tal cual. que nos exigen los clientes y nos imponen ciertas reglas de gobernanza y que muchas son caras de implementar porque exige más tecnología o exige soluciones in-house, ¿no?, que tienen un costo asociado para poder realizar esa gobernanza. Pues es un tema muy importante. Bueno, Alejandro, ¿querías agregar iba a algo? decir, sí, y hay otro tipo de gobierno con el que nos estamos encontrando que nos sorprendió con casos muy divertidos, que es cómo gobernamos a los modelos que están expuestos y de forma autónoma a clientes. En el mismo sentido de buscar límites razonables. Uno primero tiene miedo de que no se meta con temas que no queremos meternos, así no generamos un anuncio, pero nos ha pasado que los asistentes que están pensados para ser muy gauchitos, muy de ayudar, hemos visto clientes que decían, no, estoy muy ocupado, ahora me tengo que ir, y que la IA le responda, no te preocupes, dame tu teléfono y yo te llamo cuando me digas. Y nosotros decíamos, bueno, no podés hacer eso, ¿cómo? Y de golpe nos dijimos, claro, esto es como, o sea, trajimos a alguien que no estamos controlando exactamente todo lo que hace tampoco. Tenemos que buscar
ponerle límites, pero como si fuese casi una persona, donde uno no le puede decir Claro. exactamente todo lo que tiene que Y la hacer. cantidad de pruebas que tenés que hacer para que no se escape nada son infinitas. Entonces, bueno, es la parte de toda esa exploración y toda esa práctica que hay que aceitar mucho para que no digan cosas que no queremos que digan. No, se ve que no se puede dar mucho por sentado, sino que hay que ponerse a explorar, como dice Mariela. Claro, y eso para los que estamos en tecnología también es un aprendizaje. Nosotros estamos muy acostumbrados a desarrollar sistemas muy precisos, donde controlamos qué es lo que se hace todo el tiempo. Acá hay muchas zonas que hoy se comportan de una manera, repetimos las mismas preguntas, la Y misma no pasa entrada, lo mismo. Claro. y se va por otro lado. Y ni hay que hablar cuando actualizan un modelo y lo que antes corría dejó de correr y tenés que volver a hacer todo Ni de vuelta. hablar, es un mundo nuevo para todos. La Claro, verdad que sí. es un De alguna muy manera, divertido. en la ciencia ficción, tal vez si pensábamos 10 años atrás o 20 años atrás, el ser humano era el creativo, la computadora, la tecnología era la automatización, era lo matemático, lo previsible, lo autómata. Y está siendo justo al revés. La creativa es la inteligencia artificial, los seres humanos somos los controladores, los supervisores. Entonces, cuando implementamos la inteligencia artificial, el rol de gobernanza también pasa cómo establecemos que finalmente lo que dice, lo que hace, las decisiones que se toman están correctamente supervisadas por humanos. Es decir, cómo los humanos, y este es un poco el cambio de roles también en el empleo que yo creo que se va a ir dando, que es cómo los humanos vamos asumiendo roles de coordinadores y supervisores de tecnologías con inteligencia artificial. Bueno, como para ir cerrando, les voy a hacer una pregunta para que me respondan cada uno. ¿Qué retos implica desarrollar e implementar inteligencia artificial en América Latina y en Argentina en particular? ¿No? Empezando por Alejandro, que ustedes hacen una solución particular de Sí. chatbots en BotMaker. Sí, no sé si presenta desafíos radicalmente diferentes de lo que es fuera de América Latina per se. Ujú. Creo que hay talento muy capacitado. Creo que nosotros en América Latina en general estamos mucho más en el rol de implementar los LLMs que en desarrollar modelos propios. Nosotros venimos desarrollando in-house inteligencia artificial antes de los modelos de lenguaje también. Y encontramos, sobre todo en las carreras de matemática y las carreras de ciencias exactas, muy buen talento. Tal vez el desafío más grande es que competimos con grandes corporaciones, sobre todo de tecnológicas de Estados Unidos y Europa, sobre todo de Estados Claro, Unidos, claro. que se han llevado talento. Dos caras de una Allá. misma moneda. Sí. Sí, hemos tenido gente nosotros dentro de la compañía espectacular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que se los han llevado a trabajar en Suiza, a trabajar en California. Pero no hay un desafío de base que uno diga, porque estoy en América Latina. Y después en el nivel de implementación el desafío es que los principales modelos, ¿no? OpenAI, Google, los modelos de Gemini, Anthropic, etcétera, no somos la prioridad como mercados. Claro. Entonces, si bien lo que hacemos es muy relevante, llegar a hablar con estas compañías y que le den la importancia a la región, ¿no? Y la prioridad a la región, toma más tiempo. Sí, se consigue, pero es un esfuerzo, un extra adicional. Genial. Y yo a eso lo que sumo, tal vez empresas grandes, ese desafío no lo tenemos tanto, pero otras empresas más chicas que quieran empezar a implementar AI o que ya lo estén haciendo, pueden encontrarse un poco con esta traba, ¿no? De tener que generar esas alianzas y de que no sea tan sencillo. Y después creo que por ahí un desafío que podemos llegar a tener más nosotros es de cara a las inversiones, ¿no? Que hay que hacer para el desarrollo de esta tecnología, que creo que a nosotros nos debe estar costando un poco más que en otros lados. Pero en términos del momentum en el que estamos, si nos comparamos con lo que están haciendo empresas de otras partes del mundo, creo que estamos todos un poco a la par. Genial. Pablo, ¿tu visión sobre esto? Sí, no, concuerdo. Creo que el diferencial grande acá es el talento y la verdad que en Latinoamérica tenemos muy buen talento. Yo particularmente creo que también tenemos un diferencial que es como las condiciones de vida normalmente son un poco más complicadas que en otros lugares. Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar soluciones alternativas a los problemas. Y esto que es algo nuevo y que nos obliga a pensar de forma distinta, en Latinoamérica es como que cae mucho más afín a nuestra forma de pensar y con eso equiparamos un poco las otras desventajas. Pero hoy no tenemos nada que envidiarle a otras regiones. Genial, clarísimo. Bueno, muchas gracias a los tres por compartir este panel. Gracias, No, por Adrián. favor. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.